Buenas noches, mi nombre es Concepción Leighton Meneses, tengo 57 años de edad, soy abogada, trabajo con la rama judicial, vivo aquí en Tuluá, en la carrera 26 con 24. Sobre mi niñez, nací en Zarzal, Valle del Cauca. Soy la segunda de 9 hermanos. Recuerdo mi niñez, 2 años más o menos. Hay cosas que recuerda uno como las más importantes. Entre esas, cuando mi papá sufrió un accidente en Río Paila, el cual le cayó una esterilla de una cantidad de toneladas y solamente le rozó las piernas, y lo recuerdo a él acostado en una cama hospitalaria con las piernas elevadas, que posterior a ello mi papá tiene 5 cirugías de prótesis de caderas. Por fortuna todavía vive, tiene 90 años. Recuerdo eso, yo creo que tendría 2 años. Recuerdo que era la primera casa al cual mi papá se la ganó en una rifa a una cuadra del Hospital San Rafael de Zarzal. Luego mi papá compró otra mucho más grande que abarcaba desde el hospital hasta la esquina donde vivíamos antes. Era como una casa finca, daba a todas las casas de esa parte del hospital. Vivimos una niñez muy sana. ¿Su papá trabajaba en Río Paila y su mamá estaban en el hogar siempre o también trabajaba? No, mi mamá era ama de casa y mi papá era trabajador de Río Paila. Fuera de eso, de que mi papá trabajaba en Río Paila, nosotros vendíamos leche porque mi papá tenía ganado, criaba cerdos, gallinas, gansos, y era una loma, esa especie de loma. Entonces uno recuerda de la niñez en que como éramos tantos, nos cogíamos cartones y desde arriba bajábamos, y ese era el juego. Nos trepábamos en los árboles, hacíamos columpios, cogíamos una tina de las que vienen, o sea, son metálicas, y nos metíamos, y desde allá, desde arriba hasta abajo, nos rodábamos. Nunca tuvimos ningún problema de una fractura, de nada de eso. ¿Qué más recuerdo? ¿Cómo fue, digamos, la etapa primera del colegio? ¿A qué años entró a estudiar la primaria y eso? Bueno, la primaria, tenía 6 años cuando empecé mi primaria. No, antes yo hice jardín, hice en un colegio privado un colegio que llamaba Las Menas, porque ellas eran de apellido Menas, donde aprendí a leer, a escribir, letra Palmer, que esa letra no se ve ahora. No. Y o sea, recuerdo mis compañeros de primaria, o sea, de ese jardín y de la primaria. Posterior a ello, como ya había que irse a la escuela, entonces ya a segundo, me fui a un colegio, no, creo que allí también hasta segundo de primaria. Luego de eso ya nos fuimos a un colegio a tercero, que era un colegio que llamaba María Inmaculada. Hicimos tercero
y cuarto. Luego de eso pasamos a una escuela que se llamaba Sagrado Corazón de Jesús, a hacer cuarto. Y en ese entonces, en Zarzal, no sé si en las demás partes del valle, había concentración de quintos, o sea, había una concentración que solo era de quintos y estaba ubicado desde la loma de mi casa. Se veía el colegio porque había sido el colegio, la primera parte que fue el colegio Simón Bolívar, que ahora está a la salida de Zarzal. Entonces ahí era la concentración, solo eran puros quintos. Sí, ya de ahí ya pasaba al bachiller, donde siempre quise ser maestra. Me inscribí a la normal femenina de Zarzal porque había que hacer examen de admisión para entrar al colegio. Hice el examen, pero no quedé, justamente porque desde mucho tiempo atrás siempre han sido los que tengan la palanca de entrar a cualquier institución, tanto de trabajo, pues todo eso se da en todo lado. Entonces, mi hermana mayor ya estudiaba en Andalucía, en un colegio bachiller comercial, que a mi papá siempre le gustó que ojalá trabajáramos y estudiáramos, y que apenas saliéramos del colegio ya tuviéramos un empleo, porque era muy importante en ese entonces ser bachiller, pero tener otra carrera complementaria, que hoy en día es de pronto estudiar en el SENA. Entonces era bachiller comercial, entonces uno sabía taquigrafía, mecanografía, contabilidad. Entonces, y como muchos conocidos que se han pensionado ya y que trabajaban en los bancos. Bueno, entonces al estar allí, mi papá y mi mamá dijeron, no, se va para allá. Yo nunca quise, fue de pronto de las cosas que a uno le... Como que lo traumaron. Exactamente, como una especie de trauma, porque siempre quise ser profesora. Y allá en Andalucía, sí, la coordinadora, la secretaria, el rector, no, claro, tráigala para acá. Y ahí mismo me matricularon. Cuando mi mamá fue a Zarzal por los documentos míos para llevarlos al otro colegio de Andalucía, ya aparecía en lista, pero ya no me dejaron. La decisión la tomaron ellos y me fui a hacer el bachiller comercial. Desde que usted entra a aprender a leer, a escribir, ¿ese proceso para usted fue fácil o fue complicado? ¿Cómo fue, digamos? No, o sea, si hablara de mí, no, nunca fue ni traumático, porque lo que sí tuvimos es papá y mamá, los cuales mucho. Ellos nos sentaban a escribir las vocales, a unirlas, y mi papá, en sus tiempos que trabajaba por turnos, él nos enseñaba la cartilla La Alegría de Leer. Entonces, porque en esa escuela nos tomaban la lección, lo que no hacen hoy, nos tomaban la lección y nos daban bananas para pasar de una hoja a otra. Entonces, nosotros repasábamos para hacer, ante todo, a veces me grababa yo la lección para el día siguiente. Para la banana. Y eso se recuerda a mi papá, y a la fecha. Mi papá, uno llega a la casa a verlos, a mi papá y a mi mamá, que por fortuna los tenemos vivos, y ellos, y mi papá me dice, una de las cosas que siempre me encantó de esa cartilla, el enano bebe. Entonces mi papá siempre se acuerda de la lectura de esa hoja y siempre me la dice. Entonces yo recuerdo, o sea, en eso sí tengo muy buenos recuerdos. Cuando ya pasa este colegio en el cual pues usted no estaba como muy conforme,
¿cómo fue, digamos, ese cambio de Andalucía a Zarzal? ¿Y cómo fue, digamos, las amistades? ¿Cómo se desenvolvió ya en esa institución? Bueno, pasar de la primaria al bachiller, pues uno tiene ciertas amistades en la escuela que no son las mismas de un bachiller, y las de la escuela son más pasajeras. Los que uno más recuerda son las del bachiller y la universidad, pero más el bachiller. Entonces, yo fui a estudiar, sí, pero viajábamos con mi hermana mayor. Ella iba un año antes y nos tocaba levantarnos a las 3 de la mañana para bañarnos, organizarnos, vestirnos, desayunar, porque a las 4 de la mañana o 4 pasaditas teníamos que salir a la carretera por el Hospital San Rafael, que pasaban el Expreso Trejos o el Expreso Palmira, y que teníamos que estar a las 6 de la mañana que entrábamos a estudiar Andalucía. Y estuvimos más o menos unos 2 años viajando. Después de eso ya era como duro, porque ya van saliendo los demás y todos nos fuimos estudiando a ese mismo colegio. Sin embargo, lo que a mí me corresponde, pues yo perdí el primero bachiller. ¿Por qué? Porque habían 3 materias que se daban los lunes en la tarde, que eran ahorro, no recuerdo, el ahorro, valores, sí, materias que no son como la matemática, como la historia. Como tan importante. Exacto, sí. Sin embargo, el hecho de perder 4 faltas, perdí la materia. Salí. Entonces perdí geografía con un profesor que era durísimo, gran profesor, sí, porque nos colocaba el mapa en el examen y el mapa había que hacerlo como era. Hágame el río Nilo, porque Europa, Asia, África y Colombia, todo eso nos enseñaron. Entonces uno sabía en qué parte nace tal río, si era de Colombia o si era de Asia o si era de África. Entonces perdí esa materia y creo que floja matemática, entonces eran 2. Y perdí ahorro, donde era la persona que más ahorraba y tenía más ahorro de todos los compañeros, y sin embargo la perdí por faltas de asistencia. Entonces perdí el año. Además, ¿por qué? Porque no iba el lunes, era porque siempre los lunes eran la citación para padres de familia a reuniones. Entonces mi hermana mayor siempre me mandaba a mí que me fuera en el bus hasta Zarzal y que yo me quedara allá y se pudiera venir mi papá o mi mamá a la reunión, que casi siempre era mi mamá. Y entonces con eso fue que perdí yo. Entonces allí ya nos juntamos con mi otra hermana. Y ya entonces... Así que lleva un grado menor que usted, entonces ahí ya... Exactamente, entonces ya tocó el primer bachiller con ella hasta que terminé el bachiller con mi hermana. Sin embargo, cuando ya pasó ella, ya éramos 3, entonces mi papá nos arrendaba, nos pagaba habitación donde una amiga para que nos dieran desayuno, almuerzo y comida y la vivienda. Llegábamos los domingos en la tarde y regresábamos los viernes en la tarde, nos íbamos para Zarzal. Bueno, ya después cuando seguía el otro, que ya eran 4, entonces mi papá decidió arrendar en Zarzal y venirnos para Andalucía y arrendar ahí. Pues como siempre, el corazón de mi papá y mi mamá, que han sido como nobles, la gente no pagaba el arrendamiento. Entonces eran situaciones difíciles. ¿Y qué pasó? Mi papá decidió vender la casa y se compró en Andalucía. Pero sin embargo, pagamos arrendo como en 4 casas
todo ese tiempo hasta que se logró comprar la casa que actualmente es la paterna y materna, y que bajamos, y es una cuadra antes de Andalucía, y que viven ellos todavía, mis papás, en Andalucía. ¿Qué ¿Cómo más? fue? ¿A qué edad se enamoró usted por primera vez? Bueno, ahí son las situaciones como más difíciles, porque cuando yo estaba en cuarto de bachiller, me presentaron, porque mi papá tuvo tienda, trajo una tienda para Andalucía, y iban a la tienda cantidad de muchachos del colegio agrícola y que pagaban también arrendamiento en Andalucía porque les gustaba el colegio agrícola, y ellos eran de Cali, de Palmira. Entonces ahí me enamoré de una persona, de un muchacho, el cual se llamaba Hermes Marín, porque ya murió, hace muchos años murió, y él, o sea, era una relación nada comparable con lo que hay hoy en día. Escasamente, eventualmente un beso, y yo me enamoré perdidamente de él, porque además él me ayudaba en las matemáticas, porque era una persona que sabía muchísimo de matemáticas. ¿Ahí más o menos cuántos añitos tenía? 14. 14. 13 y medio, 14 tenía más o menos, 13 y medio, 14. Y él me ayudaba en todo, y entonces iba a mi casa y todo. Y en alguna parte me tocó ir al apartamento de él para que él me explicara, pero nunca se pasó de Nunca hubo nada, respeto ni nada. nunca, de un beso, un abrazo, pero nada más. No sé por qué, porque los tiempos... Había más respeto Más tanto por respeto, los papás y por todo, todo, y como por ese una tema. persona, sí, es que todo es como el respeto, y porque había cantidad de valores, porque yo pienso que cuando uno se enamora de alguien, lo primordial es el respeto. Cuando se falta el respeto, ya no hay una relación sana. Esos años de 14, 15, como esos de adolescencia, preadolescencia, ¿cómo le tomaron a usted? O sea, ¿cómo era usted, digamos, temperamentalmente? No, yo O siempre... algo que le haya incomodado en esa época. Bueno, no, nosotros como éramos tantos, hemos sido muy unidos. Era una vida muy sana. La vida después de los 15 años, ya casi 16 años, porque fue 14, 15. A los 16 años es que la vida empezó a cambiar, entre 16 y 17, porque ya el muchacho se había ido, y pues El se primer acaba la corazón, razón, ese corazoncito amor. roto. Sí, entonces sí, se fue. Y le da como tristeza y todo eso, pero no por eso uno se echa a morir, no, porque no fue así. No como ahora. Sí. Entonces, ya después de eso, una vez mi hermana ya se había graduado, yo todavía estaba en el último año. Mi hermana mayor, que murió, que ahora soy la mayor yo, era registradora del Estado Civil en Andalucía, y llegaron unos policías costeños, muy bellos todos, a Andalucía, y ellos se comunicaban a la registraduría con la inspección de policía por unos calados donde había las habitaciones de ellos y donde ellos vivían. Y alguien hablaba dentro de los calados: uy, señora registradora, saludes a su hermana, que está muy bonita, que no sé qué, empezaban a decir con su voz costeña, pero nunca le paré como mucha bola hasta que me los presentaron. Y él era muy amigo de mi hermana, y en ese entonces Andalucía era alcaldesa, mujer, la secretaria de gobierno era mujer, y todos, o sea, todas las secretarías eran solo mujeres. Mujeres. Y el muchacho era
muy simpático, muy bello, y fuera eso costeño, alto, pues todas le ponían el ojo. Y si era de la policía, pues más. exactamente, además que todas las cosas que podían suceder y tenían que ir acompañados, pues ellas lo pedían a él para irse con él. Sin embargo, con todo eso, él empezó a ir a mi casa por intermedio de mi hermana y empezó a decirme que yo le gustaba y que fuéramos novios. Entonces en mi casa no les gustó. Y ahí empieza la historia de mi vida. La amargura que yo creo que vine a quitármela en el 2012 más o menos, porque fue como pelear y amargarme la vida por esa persona, porque en mi casa no lo querían, pero yo sí sabía que él me quería a mí. Pero como uno siempre respeta a sus padres y nunca quiere hacerles algo que los vaya a sentir mal o que lloren porque uno hizo algo mal, él se enamoró de mí, pero en mi casa entonces ya lo cortaron, lo echaron de mi casa. Ya en ese entonces yo salí de trabajar, salí ya del bachiller y si yo me veía ¿Él cuántos años mayor era de usted? ¿Cuántos años llevaban? Él de edad, 2 años de diferencia, 2 años de diferencia. Y estaba terminando yo el sexto de bachiller, ahora 11. Y cualquier cosa que pasaba, por donde yo pasara, o sea, yo iba a lo que fuera, iba a hacer tareas y como yo estudiaba con mi hermana, pues yo no podía decir nada diferente porque ni mentir, claro, porque mi hermana sabía, pero sí, nosotros no tuvimos libros para estudiar, pero habían compañeras que sí tenían la posibilidad de comprar los libros, entonces los de matemáticas y los de español, entonces ellas hacían las tareas y yo me iba, entonces yo me iba en bicicleta, yo siempre quise irme en bicicleta porque era casi de polo a polo para ir por el libro y la gran oportunidad era eso de poderlo ver yo a él, porque no había cómo comunicarse ni nada de situación. Y él lo único que podía hacer que me parara en la esquina donde es la alcaldía municipal de Andalucía, y él me veía y bajaba y me entregaba una cartica. Cualquier cosa era una cartica. Y yo me enamoré también de él. Y pienso yo que ese fue el gran amor de mi vida. El gran amor de mi vida. Porque me lo prohibieron, además. Entonces yo entre lo prohibido le atraía más. Pero los papás, ¿por qué no lo querían? ¿Por ser policía? Por ser policía, justamente por ser policía. Y me daban madera, o sea, es correa con rejo, porque por el hecho de que yo me parara en la esquina a conversar con él, cualquier cosa, alguna cartica que me pasara. ¿Por qué? Porque mi hermana era registradora del Estado Civil, en el segundo piso estaba la alcaldesa, la secretaria, todos, entonces le decían a mi hermana que ella estaba al fondo, donde quedaba la registraduría, donde sacaban las cédulas, y entonces ella se daba cuenta, entonces le decía a mis papás, y ahí siempre la madería más grande. Yo pienso que esa fue la situación que me amargó la vida. Bueno, y que no quiero llorar. De todos modos, ya cuando yo cumplí los 18, que ya había salido del bachiller, nos veíamos aquí en Tula, porque yo me fui a trabajar al Ingenio San Carlos, con la cooperativa del Ingenio San Carlos, y allá yo salía tipo 5:20 de Andalucía para llegar antes de las 6, que cogía el carro que me llevaba al Ingenio San Carlos. Y del Ingenio ya salía a las 6 de la tarde, mientras llegaba al centro, porque ellos repartían todos los trabajadores que llegaban y venían en ese bus hasta la terminal, y entonces yo me bajaba, perdón, no en la terminal, me bajaba en el parque Boyacá, que a ese lado eran las bucetas, al lado de donde hoy es el Palacio de Justicia, y al otro lado, en el árbol de allá,
pasaban Los Trejos o Palmiras. Entonces yo me bajaba y hasta que esperara. Y él lo trasladaron de Andalucía a otras partes y él venía y esa era la vista mía de él. Mientras conversábamos, mientras llegaba el bus y mientras él, que vivía en Andalucía también, esa era la conversación que teníamos, nada más. Porque también, persona que... Que lo veía. Y el respeto que me tenía. Me decía que nos casáramos al escondido, yo nunca lo quise hacer por no ver sufrir ni a mi papá ni a mi mamá. De todos modos, pues esas son como las cosas que pasan en la vida. ¿Cómo, a qué edad empezó su carrera? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, no. En mi casa, cuando yo me fui a trabajar, todo era para la casa porque yo sí sabía la situación de mi papá con prótesis de caderas. Era transportador agrícola, o sea, manejaba ¿cómo es que se llama? Un tractor de arrastre de caña. Entonces mi papá era duro verlo trabajar. Entonces yo siempre quise trabajar para ayudar a mi casa. Entonces todo lo que yo trabajaba era para mi casa. Y ayudarles a todos mis hermanos. Por eso en mi casa estudiaron primero los pequeños. Mi hermana que estudió, se fue a estudiar en Manizales, a estudiar bacteriología. Mi hermano que estudió medicina y otro que estudió ingeniería industrial. Y todos tres en Manizales. Entonces, pero por colaboración tanto de mi hermana mayor como mi persona. Y todo, yo traía bultos de arroz, el bulto de azúcar, todo era así, en grande, porque éramos muchos. Entonces, primero estudiaron ellos. Cuando ya empezaron a salir de sus carreras ellos, entonces, y ya mi hermana, una de las hermanas, la tercera, ella ya empezó a trabajar también, y entonces ella estudió en la universidad, Derecho primero que yo, y mi hermano Contaduría, pero ellos trabajaban y se daban su estudio. Entonces cuando ya empezamos, ya había salido ella y todos, en el 94, ya con mi hermana mayor nos fuimos a estudiar. Entonces yo estudiaba con mi hermana mayor Derecho. Ella estudió conmigo hasta el tercer año, eran 6 años, y ella murió en un accidente de tránsito. Y ahí me dejó y yo seguí solo hasta que terminé mi carrera. ¿Cómo fue ese proceso de ese duelo para usted? No, o sea, ¿cómo lo pudo sobrellevar? No, pues es tan duro porque todavía nos acordamos, yo nunca he borrado la situación porque yo trabajaba ya no trabajaba en San Carlos, sino que trabajaba en el Seguro Social, contratación de prestación de servicio en el Seguro Social. Y ese día, fue un viernes 2 de septiembre del 94, mi hermana había salido temprano porque en octubre iban a hacer las elecciones del presidente en ese 94. Y ella llegó y yo también había llegado antes. ¿Por qué? Porque yo iba a ir a la reinauguración de un que llamaba La Quinta Porra, una discoteca de una de ellas, de ahí, de la administradora de la clínica, y acciones con el gerente, que era entonces mi jefe, de la secretaria de la gerencia. Y sí, entonces yo llegué a mi casa para arreglarme, ya me había limpiado mi carro, para irme, como dicen, a ponerme titina para irme para la fiesta. Entonces al llegar ella, me dijo, uy, ¿para dónde vas? Porque no, voy para tal. ¿Me llevas, Julie? Hágale, listo. Entonces, el niño de ella ya se había ido, salió de la casa y se fue por todo el filo, que era un filo, porque ahí ya no había doble calzada en Andalucía, y se fue. Y se vio que nosotros vimos que subió, y ella se quedó ahí tomando café, y que se hacía cargo mi mamá de él, y ella se iba a ir conmigo para la fiesta. Sin embargo, después de eso, ella ya estaba quedando dormida porque ella era, con cualquier cosa se quedaba dormida. Y ella, hasta que yo no vaya, después vaya, porque yo me voy a ir ya a hacerme arreglar el cabello y todo eso, y vaya después, y yo la espero acá. Entonces ella salió, yo salí con mi mamá y con ella salió y pasó al otro lado,
y no la vimos subir, sino que la dejamos ya, pues uno pensaba que no iba a pasar nada. Se fue por todo el filo por allá, a subir ya a la esquina. Nosotros nos entramos porque yo ya me iba a ir cuando los gritos de la gente, que mi hermana le había cogido un carro. Entonces a mí me tocó cogerla, cargarla, Presenciar donde todo. donde estaba ahí muerta. Ella tuvo un desmembramiento del tallo cerebral, entonces me tocó cogerla y no podía. Y veía tanta cantidad de gente, yo recuerdo mucha gente, lleno, todo eso, pero nadie se acerca Ayudar, ayudar, solo ¿no? es como chismosear, como por... Exactamente, entonces y mi mamá recuerda que solamente mi mamá metió las manos debajo de ella y yo pude levantarla y treparme en el muro, y cuando ya estaba ahí ya habían pasado la administradora del hospital de Ugala Grande, que estudiaba conmigo o con nosotras dos, y se había devuelto en la ambulancia, y cuando ellas, y ya entonces la camilla y la llevamos al hospital. Bueno, ya toda esa situación es dura. Yo no lloré, entonces la situación fue después. O sea, yo soy como de los sentimientos retardados. A mí me pueden pasar situaciones duras, pero yo al momento no reacciono. Yo reacciono después. Siempre para todo he sido así. Entonces pasó lo que tenía que pasar, ya no le puedo salvar la vida y todo lo demás. Pero ahí nos quedamos. Fue duro y todavía ha sido duro, porque ella dejó un niño de 10 años, estaba embarazada también, que no sabíamos nosotros. Y pues ha continuado la vida y la situación, porque fue duro para mis papás y mi mamá. Ellos les dio duro la muerte de ella, hasta que se logró que mi mamá fuera ya a la tercera edad, y bueno, empezarla a encarrilar, a hacer cosas que la tuvieran entretenida. Lo que no pasó con mi papá sí le tocó ya en la casa. Pero creo que todo, así como llegan las situaciones duras, también se van. Y uno va aprendiendo A manejar. a manejar porque pues nosotros nacemos, crecemos y nos morimos. Nace, crece, se reproducen y muere. Y muere. Y esa es la vida de todo el mundo. Entonces, era joven, 34 años, claro, muy joven, para haber muerto. Pero esos son, como decía uno, los designios de mi Dios. Entonces, y uno tiene que estar preparado siempre para la muerte. Y bueno, después de allí usted se gradúa. ¿A qué edad tiene su primer hijo? Me pasé esa porque yo cuando viví en San Carlos me casé. Mi primer esposo tenía 24 años, y mi primer hijo lo tuve en el 86, perdón. En estos momentos tiene 31 años. El 28 de septiembre cumplió 31 años. Pero me casé y viví en el Ingenio San Carlos, pero a los 5 meses ya nos tocó irnos para Andalucía porque él tuvo una situación y problemas en la empresa, que era empleado de San Carlos, y lo echaron. Entonces yo sí me quedé trabajando en San Carlos y él cuidando al niño en Andalucía, en la casa de mi mamá. Ya después, cuando él logró ubicarse en la Nestlé como vigilante, entonces nos fuimos a vivir solos. No duré mucho. Yo pienso que la relación fue más o menos 3 años. Mi hijo tenía 17 meses cuando se fue para los Estados Unidos. El papá. Y solamente lo conoció de bebé y no volvimos a saber más nada de él. Volvió a repuntar a los 5 años que tenía mi hijo, volvió a desaparecer, nunca ayudó. A los 10 años también volvió a aparecer, volvió y se desapareció, y ya apareció, ya de verdad, como cuando él tenía 15 años, que ya era bachiller. Y colaboró, y a los 18 años dijo que ya no respondía porque ya él era mayor de edad. Entonces mi hijo no estudió sino hasta el bachiller.
y trabajó desde los 15. De los 15. Sí. Pero no sé por qué. Yo a veces digo que la relación que yo tuve antes, que era como el amor de mi vida, fue eso. Yo pienso que me casé sin quererlo a él. Entonces por eso no me dio absolutamente nada que se hubiera ido, que se había ido por el hueco, el famoso hueco de los Estados Unidos, pasar por un río, por todo México, con los coyotes, no sé qué, él me cuenta y tenemos cartas de todo lo que él me mandaba. Cuando llegó a Estados Unidos. Sí, él llegó a Filadelfia. Ahorita vive en Connecticut, pero ya está casado. Como tan rara la vida que el primer hijo nació casi el mismo día de mi hijo que yo tengo de mi segundo matrimonio. O sea, tienen los mismos años, tienen 19 años, tanto el de él como el mío, no sé por qué. Bueno, pero ya cuando mi hijo ya tenía 14 años, el pequeño, que yo he sido mamá y papá para él y para este otro también que tengo, me casé, me conocí con alguien que es el papá de mi hijo mayor, me casé y cuando él iba a cumplir 8 años me separé por situaciones de cuernos y todo. Yo ya una profesional para aguantarme a alguien, claro. no era conveniente. Yo soy de oportunidades, puedo darle 1000 oportunidades a alguien, pero cuando yo digo no más, es no más y ya. Esa ha sido como la situación y en esos momentos, hace 12 años yo estoy separada y sigo igual trabajando para mis hijos, aunque ya el mayor ya vive solo, ya se sostiene, y el otro ya empezar a estudiar su universidad, pero no he necesitado de nadie. Yo no necesito absolutamente de nadie y vivo tranquila y feliz como vivo, sola. Porque además yo digo que la soledad lo enseña a uno a conocerse. A darse más valor, a darse quererse. Valor, a que, bueno, tantas cosas que suceden. Yo en el 2012 ya estaba separada del papá de mi segundo hijo y sí se lo dije a él mismo, que el día que yo me separara de él, porque en eso sí, así no sintiera pues como el amor, pues así, que como color de rosa, yo tendría que ir nuevamente a buscar a la persona que vivía en la costa, porque él se fue para la costa, a verlo nuevamente, a ver qué era de él. Y sí, yo lo ubiqué, fui con mis 2 hijos, las primeras vacaciones ya trabajando con la rama judicial, en diciembre del 2012, y paseamos mucho, nos llevó a todas partes, pero fui a cortar ese cordón umbilical que me unía y que no me dejaba feliz, que mantenía amargada, una amargura y una tristeza, algo así. Y fui como a cortarla. Sí, hablábamos, conversamos de muchas cosas buenas y todo, pero ya después de que regresé, ya sintió que descansó, sí, me quité, me corté esa atadura que tenía, yo digo que lo más importante en la vida de uno es quitarse las ataduras, que eso es lo que no deja a nadie ser feliz. Y ahora soy feliz sola, y tengo pretendientes, por supuesto que los tengo, pero no, me agradan un mes, pero no salgo con ninguna parte, sino que me llaman, pero no más. Siempre pongo como una barrera porque no quiero tener compromisos con nadie y menos que tenga que llegar, como dicen, a acostarme con alguien. Entonces, en mis manos... Como hacer la chacha, pues ya sí, no... ya no. Y que tenga que convivir y que las relaciones... Que venga, le pase la ropita para que me la lave. No, ya eso sí, no, eso no va, no, conmigo no va. Entonces yo vivo tranquila acá y vivo con mi hijo. Y ya dentro de poco va a estudiar y si se queda bien, listo, ya casi estoy a unos cuantos meses para pensionarme y quiero tener la vida buena. Sí, llevarme la vida que no la he tenido, porque siempre lo que he tenido lo he dado a los demás.
O sea, de pronto eso es una de las cosas que como Piscis que soy, que nacida en marzo, que soy sentimental a morir, y que todo lo que yo le pueda dar a los demás, a mí lo más importante es eso, ¿no? Como satisfacer a los demás que a mí mismo. Aunque he cambiado, 2016 he cambiado mi forma de pensar un poquito. Aunque a veces vuelvo como a querer caer, pero vuelvo y me retrocedo. Pero ya no así como antes, que daba más, sí, que no pensaba en usted, sino sí, eran los demás, en los toda demás. la vida pensando en los Y demás. ahorita, pues como me dice, ahorita a largo plazo ya sería como darse la prioridad a usted, descansar usted y primordialmente pues ser feliz, ya Sí, sí. ya aprendió como a soltar como las cargas, como a darle valor de lo que de verdad importa. Sí, sí, porque yo pienso que a veces lo más importante es uno. Uno piensa que es los demás y no. Yo pienso que si uno no se quiere uno, no se valora, nadie lo va a querer ni lo va a valorar. Puede que tenga personas que estén esperando que yo salga para irse, que yo me vaya. No aquí en Colombia, en eso sí lo tengo claro, que yo salgo y Dios quiera que se dé, porque uno puede pensar muchas cosas, pero a veces no se dan, solo lo que Dios quiera. le tiene destinado a uno. Y tengo personas más o menos de la edad mía, un poquito menos, donde me ofrecen, se viene para acá, tengo 3 lugares para irme, entonces esperemos. Ahí lo que Dios quiere y se Sí, dé. solamente tengo para los Estados Unidos, tengo para Francia y tengo para España. Esas son las 3 personas que sé que tienen un aprecio por mí, ¿no? Pero como es tan difícil volver a empezar y volver a sentir ¿no? Y volver a como abrirse uno, sí, como volver a tener una tomar relación. confianza. Eso, sí, y ahora, a esta época, lo que uno necesita es una tranquilidad. En la vida, tranquilidad. Nada de preocuparse por nadie, sino estar tranquilo y todo eso. Entonces, esa es como la vida. Y para mí lo que realmente sí me marcó en mi vida fue esa relación que le cuento que apenas en el 2012 vine a quitarme esa carga que tenía, que me tenía en la amargura. Y usted estando con el que fue su primer esposo, yo digo que fue muy duro, ¿no? Como digamos querer a otra persona y pensar en la otra persona. Ajá, sí. O sea, pero no tan así o como tan así. No, yo siempre he sabido que si yo estoy con alguien, me dedico a esa persona, aunque no con el amor que hubiera querido. Y sin embargo, nunca he dejado de ser sincera en eso, porque los 2 esposos que tuve se dieron cuenta de eso. O sea, nunca no fui desleal con ellos. Les dije que el amor de mi vida siempre había sido él y que lo tenía en un lado del corazón donde nadie podía entrar. Nadie, nadie. Era un pedazo donde este pedazo era de él y esto por si llegaban los que llegaran. Entonces, los 2 sabían de eso. Y el segundo sí es el que se dio cuenta más porque vive cerca y se dio cuenta que me fui Para la costa. para la costa a buscarlo. Y cuando estuve sin casarme todavía, fui a conocer en un paseo, en mi primer año de trabajar en el Ingenio San Carlos, en unas vacaciones fui con mi hermano, el que es médico ahora, ellos iban para la costa y yo compré el tiquete con ellos y fui. Y el profesor muy amablemente llegamos al lugar, él fue y pidió permiso y me fui a conocer a la hermana y a la mamá, porque él tiene una sola hermana. En estos momentos yo tengo conexión con ella, todavía tengo teléfono, ella me escribe, nos mandamos mensajes, porque su mamá murió. ¿Y ella tiene su familia y todo? No, ella es soltera. No, él. Él sí, claro, tiene. Justamente más lo odian en la casa y lo odiaron porque la señora la conoció en Andalucía, ella tenía otro hijo y como él era muchacho joven
y él a mí nunca me respetó, o sea, supuestamente eso era irrespeto decirle a alguien, vamos a tener sexo. Ella sí le dio. Y entonces por cogerlo a él, que era, pues como vuelvo y le repito, un tipo muy fornido, apuesto, sí, policía. claro. Entonces se embarazó, pero él casi se casó como obligado. Por ese niño. Por esa niña, era una niña, y borracho. Y hasta la última hora lo llevaron casi en rastras y se casó en Bugalagrande. Y él, que si yo le decía que no se casara, él no se casaba, que se casaba conmigo. Y yo le dije que no, que porque yo nunca en mi conciencia me iba a llevar como algo de donde yo evité que el padre estuviera cerca a su hija y con su mamá. Entonces, ¿qué? O sea, ahí renuncié a todo. Sin embargo, hace poco, o sea, como nos hablábamos, pero ahora casi no. Hace poco, como hace como 2 meses, volvió otra vez a conversarme y que su familia, sus hijos, ya se enteraron que el amor de la vida de él había sido yo. Yo le dije, pero que ya era muy tarde, porque yo ya no sentía lo mismo, porque justamente fui a cortar eso que me ataba y ya él tenía su vida y tenía que continuar con su vida, que uno no sabe, pero por ahora no creo. No hay nada. No. Ah, bueno. Muchas gracias, Concesión, por este video, por contarme su experiencia de vida, su historia, por las enseñanzas también, que son muy importantes, que uno a veces no, como que vive y más en estos tiempos, ¿no? Que uno vive la vida como hacía la carrera y ya como que no se lleva. Interesa, no, uno, eso es lo que debería los muchachos de hoy en día y sus padres enseñarle a sus hijos. Ante todo, primero, los valores, los principios, que es lo más importante para no y tratar de mejorar esta generación, y no solamente eso, sino la situación tan difícil que vive Colombia en estos momentos, con tanta corrupción y tanta situación donde todo es corrupción y que hay a todo nivel. No solamente con los políticos, sino en toda parte. No, desde la casa, desde el colegio, desde la trampa. Exactamente. Eso cosas que a veces ven mínimas, pero desde la casa el delincuente crece en la casa. Sí, mientras no haya un castigo, nada. Una mano dura, porque justamente el país es el que ha hecho que no se le pueda hablar duro a un hijo, ni se le pueda castigar. Que no haya castigo para los menores de edad, como digamos en Estados Unidos, que si usted roba allá o mata, tiene el